Hoy tenemos personas, bueno, que nos visitan por primera vez, personas que cada 8 días los vemos aquí, y también personas que vienen de vez en cuando, ¿cierto? La idea es que sigamos viniendo constantes, cada 8 días, ¿cierto? Que saquemos este rato, este momento, que no son sino como 2-3 horas, para dedicarle al Señor. Y de resto usted tiene todo el día para hacer sus actividades, ¿cierto? Acá en la iglesia viene mucha gente. Viene gente que ya es cristiana, ¿cierto? Que ya conocen del Señor, que ya están caminando por sus caminos. Hay gente que está apenas conociendo, que viene de pronto para ir, van conociendo más de la palabra, y a medida que conocen más la palabra, pues más se entregan al Señor. Como hay personas que llegan, de pronto simpatizan, ¿cierto? Son simpatizantes, les gusta escuchar la palabra, pero de ahí no pasan. Escuchan, se van, muy chévere, muy bonito, y ya. A todos, para todos nos sirve, ¿cierto? A los que ya somos cristianos, ¿cierto? Y a los que están buscando del Señor. Y la Biblia, que es el libro que nosotros seguimos, que es la palabra del Señor, es una fuente de innumerables mensajes. Tiene muchos mensajes. Usted encuentra todo lo que usted necesite. Muchas enseñanzas. Usted puede encontrar en la Biblia lo que quiera. Lo que a usted se le ocurra, en la Biblia está. ¿Listo? Ahí está todo. Usted no necesita más instrucciones, sino las que da la palabra del Señor, la que da la Biblia. Y estas enseñanzas a menudo se nos presentan de manera diferente, ¿cierto? Con diferentes énfasis. Usted escucha la palabra hoy y de pronto algo entendió, algo lo tocó. Y dentro de una semana, dentro de un mes o un año vuelve y la escucha y puede que la toque más, ¿cierto? Porque usted está más preparada, más preparado y ya la palabra le enseña más. Y yo voy a leer hoy en Gálatas 4:7. Los que tengan la Biblia lo pueden buscar, Gálatas 4:7. Mejor dicho, quédense en Gálatas 4, que de ahí va a salir toda la prédica de hoy. Gálatas 4. ¿Listo? Los que tengan la Biblia, búsquenla, por favor. Y los que no tengan Biblia, no, ya las prestaron todas, ¿cierto? Todas están allá. Listo, Gálatas 4:7. La palabra dice así, y yo la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, ¿cierto? ¿A quién se está dirigiendo él? A personas que ya conocen del Señor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Encontramos un mensaje en este versículo, encontramos un mensaje que es tan libertador como poderoso. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Que ya no eres esclavo, que si tú eres hijo de Dios, que si tú eres cristiano, ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado, ¿cierto? Porque cuando usted empieza a seguir los pasos del Señor, empieza a alejarse de tantas cosas que hacíamos antes, ¿cierto? Empezamos a dejarlo. Y esa es una de las señales de que usted realmente es cristiano, que ha nacido de nuevo, que ya no hace lo mismo que hacía antes, que ya no hace lo mismo que hacen los demás, los que están en el mundo. Entonces, somos hijos de Dios, ese es uno de los mensajes que nos dice este versículo. Y por lo tanto, somos herederos de su reino por medio de Cristo. Si nosotros somos hijos de Dios, somos herederos. Cuando usted es hijo de su papá y su mamá, usted es el heredero. ¿Sí o no? Igual. Si usted es el hijo, usted va a ser heredero. De pronto cuando está muy niño, no, ¿cierto? Porque usted no puede decidir nada. Y legalmente tampoco tiene que esperar a que tenga
a que tenga la edad suficiente, ¿cierto? Pero a medida que usted crece, ya es heredero. Entonces, a medida que usted empieza a conocer del Señor, usted todavía es una criatura, ¿cierto? Porque todos somos criaturas, no todos somos hijos de Dios, como enseñan por ahí en ciertas partes, que todos somos hijos de Dios. No, la Biblia es muy clara y dice que usted para ser hijo de Dios tiene que cumplir unos requisitos. Eso sí, todos somos criaturas, porque todos fuimos creados ¿por quién? Por Dios, ¿cierto? Todos fuimos creados. Pero cuando usted ya recibe al Señor y que empieza a caminar en sus caminos, usted ya se llama hijo de Dios. Y como ya es hijo de Dios, usted hereda, ¿cierto? Junto con Jesucristo, hereda, pasa a ser heredero del reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar nosotros este mensaje en nuestras vidas? Este mensaje de que somos hijos de Dios. Entonces, primero, si usted quiere ser hijo de Dios, no es que usted simplemente hizo una oración y ya, ¿cierto? En muchas partes les enseñan que salgan y digan una oración y listo. Ya recibo al Señor en mi corazón, empiece a guiarme, que me arrepiento de mis pecados, quiero que me sigas enseñando la palabra, ¿cierto? Y te acepto y ya. Entonces ya salen de la iglesia como hijos de Dios. No, esa oración es algo que la gente hace y que siempre la deberíamos hacer, ¿cierto? Pero eso no implica que usted sale siendo hijo de Dios. Para que usted sea hijo de Dios tiene que nacer de nuevo, dice la palabra. ¿Qué es nacer de nuevo? Cambiar, ¿cierto? Cambiar, nacer de nuevo en la parte espiritual. ¿Listo? O sea que este versículo de Gálatas nos recuerda una verdad fundamental de la fe cristiana, que dice que todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y Señor son hijos de Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador somos hijos de Dios. Los que no lo han recibido no son hijos de Dios, ¿cierto? Los que de pronto creen en Jesús pero no lo han recibido no son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios usted tiene que hacer lo que Él manda hacer, los mandatos, seguir los mandamientos, seguir los preceptos, seguir las órdenes, ¿cierto? Y esta verdad se presenta en otras partes de la Biblia. O sea, eso está corroborado en muchas partes de la Biblia. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. Si usted lo recibe y cree en Él, es hijo de Él, ¿cierto? Ser llamado hijo de Dios no es un título que se dé fácilmente, ¿cierto? Como les decía ahora, no es que usted por cualquier cosa que es hijo de Dios, no. Usted tiene que cumplir unos requisitos, ¿cierto? Para poder ser hijo de Dios. No es solo que yo creo en Dios, yo creo en Jesús, no. Si usted lo cree, si usted cree en Él, tiene que dar muestras de que es así. ¿Cuáles son esas muestras? Haciendo las buenas obras y siguiendo su palabra, ¿cierto? Por eso la Biblia dice que para ser hijo tiene que ser que usted realmente crea en Él, ¿cierto? ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O alguna duda? Tenemos que ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que dejar todo y recibir al Señor. Y en el versículo que estamos leyendo, que es Gálatas 4:7, dice también, habla sobre ser esclavo y ser hijo de Dios, ¿cierto? Ser esclavo y ser hijo de Dios. Acuérdense que él decía: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Cuando usted es hijo, ya no es esclavo. ¿Ya no es esclavo de qué? Del pecado. Amén. Ya no es esclavo de todas las cosas malas que hacíamos antes. Entonces ahí vemos que hay una comparación entre ser hijo y ser esclavo. ¿Listo? En el contexto de esta carta,
Pablo está hablando, porque él estaba hablándole a los judíos, ¿cierto? Está hablando sobre cómo la ley de Moisés, que los judíos seguían, porque ellos seguían las leyes, ¿cierto? Es que ellos seguían, que la seguían pues como una regla de vida, porque para ellos eso era lo que tenían que hacer, los había mantenido realmente era como esclavos, porque ellos estaban apegados a todas esas leyes, estaban esclavizados a todas esas leyes, ¿cierto? Pero ahora por medio de la fe, era lo que les decía Pablo, que ahora por medio de la fe en Cristo ya habían sido liberados de esa esclavitud y habían recibido la adopción como hijos de Dios. Cuando usted recibe al Señor, recuerden que Cristo murió por todos nosotros, ¿cierto? Por todos los que estamos aquí murió Cristo, ¿cierto? Por todos. Pero usted tiene que creerlo, ¿cierto? Él murió por todos nosotros. Y cuando nosotros creemos en esa obra que Él hizo tan grande, porque Él murió por nosotros, ¿para qué? Para darnos vida eterna, para que fuéramos salvos. Cuando usted es salvo y ya está por la gracia, porque ser salvo es una gracia, ¿cierto? Inmerecida que el Señor nos dio. Cuando usted es salvo, usted ya deja de ser ese esclavo y ya no tiene que estar pegado de todas esas leyes. ¿Sí me hago entender? Ya no tiene que estar pegado en las leyes. Entonces eso era lo que Pablo les estaba hablando, que muchos ya creían en Jesús, pero que también él veía que muchos se estaban devolviendo, ¿sí? Y estaban volviendo a ser esclavos. O sea que como hijos de Dios se convirtieron en herederos de su reino. ¿Qué quiere decir eso? Que somos herederos de Dios por medio de Cristo, ¿cierto? Como somos por medio de Cristo que murió por nosotros, nosotros nos hacemos hijos de Dios. Entonces, como somos hijos de Dios, así como Cristo es hijo de Dios y Cristo también es Dios, entonces nosotros somos herederos igual que Cristo. ¿Listo? O sea que la última parte de ese versículo enfatiza que nuestra herencia como hijos de Dios solo es posible a través de la obra de Cristo. Si no hubiera sido por la obra que hizo Cristo, por haber muerto en la cruz por nuestros pecados, nosotros no llegaríamos a ser hijos de Dios y tampoco llegaríamos a ser herederos. Hasta ahí está claro, ¿cierto? No llegaríamos a ser herederos, ¿cierto? La herencia a la que se hace referencia aquí no es tanto una propiedad terrenal, ¿cierto? No es que usted va a heredar tierras y que ya porque usted es hijo de Dios entonces usted se va a volver millonario, ¿cierto? Que el Señor le va a regalar las tierras, casa, carro, beca, ¿cierto? Que le va a dar todo, no. Como enseñan de pronto por ahí en unas iglesias de esos evangelios que usted tiene que ser rico y millonario si no es hijo de Dios. ¿Listo? No, esa herencia no es terrenal, sino que es una herencia eterna, porque tiene que ver es con el reino de Dios. Esa es la herencia que recibimos, es algo espiritual, ¿cierto? El hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que se le acabaron todos sus problemas, ¿cierto? Que usted como cristiano puede tener dinero, sí, que puede tener mucho dinero también, y hay cristianos que tienen mucho, pero lo importante es usted qué hace con ese dinero que el Señor le da, porque nosotros somos administradores, ¿cierto? Lo importante es usted qué hace con lo que Dios le da, porque muchos lo que hacen es acumular y acumular y acumular y no se acuerdan del vecino, no se acuerdan de la familia, no se acuerdan de los amigos, ¿cierto? Como iglesia no se acuerdan de la gente y de los hermanos. Entonces ese es el problema, ¿cierto? La obra de Cristo en la cruz hizo posible nuestra reconciliación con Dios y que nosotros fuéramos adoptados como sus hijos. Nosotros fuimos adoptados. Acuérdese que usted puede ser hijo de sus padres de una manera natural, ¿cierto? De sangre, o porque es adoptado, ¿sí o no? Y sigue siendo hijo y tiene las mismas garantías que los de sangre y va a heredar igual, ¿cierto? Igual nosotros fuimos adoptados como sus hijos cuando Cristo murió por nosotros. O sea que como resultado, y para que nos quede claro,
somos coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos herederos igual que Cristo. ¿Listo? ¿De qué? De todo la parte del reino. ¿Listo? Romanos 8:17 dice, y si hijos, o sea, y si somos hijos, también herederos. Si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, somos hijos de Dios y tenemos que empezar a seguir lo que el Señor nos manda que hagamos, ¿cierto? Como lo decía yo ahora, no es que usted hizo una oración y vino a la iglesia y ya, no. Otra cosa es la salvación, ¿cierto? Acuérdense que el Señor, si usted quiere ser salvo, usted lo tiene que recibir, ¿cierto? Es algo inmerecido, es gratis, es por gracia. Pero cuando usted es salvo, usted tiene que mostrar esos frutos, o ese fruto. Usted tiene que haber nacido de nuevo, tiene que ser distinto. Porque usted no puede decir que es salvo y que es cristiano y sigue en el mundo. Y cuando hablamos del mundo, es de hacer las cosas que hace el mundo. ¿Qué hace el mundo? Droga, prostitución, vicios, robos, mentiras, chismes, ¿cierto? Todo lo malo, todo lo que la gente hace normalmente. ¿Listo? O sea que nosotros tenemos que hacer mucho, ¿cierto? Es fácil leer este pasaje de la Biblia, ¿cierto? Es muy fácil. Sí, que es que si somos hijos de Dios ya somos herederos, eso es muy fácil, ¿sí? Y también es muy fácil dejarlo como otra verdad. Ah, no, eso dice la Biblia y eso es verdad y así está y listo. Pero lo que tenemos que hacer es realmente apropiarnos de ese mensaje, ¿cierto? Y poder emocionarnos, ¿cierto? Y poder lograr que esto transforme nuestras vidas, ¿sí? Porque yo puedo decir, sí, el Señor dice que si somos hijos somos herederos, pero ¿usted qué va a hacer con eso? ¿Se lo va a grabar como cultura general o como que ya sabe? No, usted tiene que empezar a mostrar que es así, ¿cierto? Que realmente si usted es heredero del reino, usted tiene que actuar como tal. ¿Listo? Pero la verdad de que somos hijos de Dios y herederos de su reino debe transformarnos fundamentalmente, porque si no nos transformamos y seguimos siendo los mismos, no somos ni hijos y tampoco somos herederos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que yo les decía ahora? Que nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que mostrar con hechos que así es, ¿sí o no? Como hijos de Dios, si queremos ser hijos de Dios, tenemos ciertas responsabilidades, ciertos compromisos que cumplir, ciertas obligaciones, ¿sí? Hay ciertas obligaciones. Por eso yo a veces les digo que ser cristiano no es tan fácil, ¿cierto? Hay que hacer mucha cosa. Usted lo primero que tiene que hacer es alejarse de todo lo que hacía antes, ¿sí o no? Inclusive de sus amigos, inclusive de su familia, ¿sí o no? Tiene que empezar a comportarse distinto. O sea, debemos de vivir de acuerdo con los mandatos de Dios y seguir los caminos de Cristo. Y esta responsabilidad que el Señor nos da para poder ser hijos de Dios incluye amar a nuestros semejantes y dar testimonio de nuestra fe. ¿Qué es amar a nuestros semejantes? No es decirle, sí, a un vecino o a un amigo, no, sí, yo lo amo, pero, ¿y qué? De pronto la persona está en necesidad y usted tiene forma de ayudarlo y no lo hace. No está mostrando ese amor por el prójimo, el que el Señor dice que mostremos, ¿cierto? Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. Si tenemos amor los unos con los otros,
vamos a conocer, dice la Biblia, que somos sus discípulos. O sea que nosotros, como tal, por ser hijos de Dios, debemos estar agradecidos. Si usted es hijo de Dios, si usted es un buen cristiano, ¿cierto? Debemos estar agradecidos por todo lo que hemos recibido. ¿Y qué es todo lo que hemos recibido? Todo, la parte material, la parte espiritual, ¿cierto? Estar agradecidos y compartirlo con otros, ¿cierto? Ser buenos administradores. Si usted ya conoce del Señor, si usted ya sabe lo que el Señor ha hecho por usted, usted tiene la obligación, y eso lo dice la Biblia, de compartir ese mensaje con otros, de mostrarles esa alegría y eso que usted ya tiene, y que usted es hijo de Dios y que es heredero. Usted tiene que mostrárselo a otros, ¿cierto? Empezando por su familia. Otra cosa es que ellos no quieran, ¿cierto? Pero usted tiene que mostrarle. ¿Por qué? Porque usted tiene que llevar esa palabra por todo el mundo, dice la Biblia. Porque la idea es que todo el mundo se salve, que todo el mundo conozca del Señor, ¿sí? Entonces, si usted está feliz con la salvación, también tiene que mostrárselo a otros, para que compartan esa felicidad. Si usted tiene mucho dinero que le sobra, usted tiene que empezar a pensar en los demás, ¿cierto? Hay gente muy necesitada, pero lo que pasa es que mucha gente, mientras más tiene, más quiere guardar y más quiere sacarle provecho para ella misma o para él mismo, ¿cierto? Pero no se da cuenta que al lado hay personas que realmente necesitan y que usted no necesita todo eso, y que si usted se muere hoy, usted no se va a llevar eso, ¿cierto? Usted se muere hoy, ahí se le quedaron todas sus casas, sus fincas y sus carros y su plata en el banco, y dice la Biblia que usted no sabe ni quién va a utilizar eso. De pronto el vecino, usted ni sabe, ¿cierto? Debemos estar agradecidos por lo que hemos recibido y compartirlo. Debemos de vivir una vida de adoración a Dios y de servicio a los demás. Nosotros en la iglesia eso es lo que siempre tratamos de enseñarles, ¿cierto? De que hay que servirle a la gente, de que hay que ayudar a las personas, llevándole la palabra, ¿cierto? Haciendo obras de amor, lo que más se pueda, ¿cierto? Lo que nosotros podamos hacer de acuerdo a lo que Dios nos bendice, ¿cierto? O sea que la verdad de que somos herederos de Dios también tiene implicaciones prácticas de cómo vivimos nuestras vidas mundanas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a vivir? No debemos depender de nuestras posesiones o adquirir cosas a expensas de otros, porque muchas veces lo que conseguimos es maltratando a otros, ¿cierto? O aprovechándonos de otros, ¿sí o no? Ustedes de pronto conocen muchos jefes o empresas que abusan del trabajador, ¿cierto? Y lo explotan y tratan de darle lo mínimo, ¿cierto? ¿Para qué? Para ellos tener más, para acumular más, para viajar más, ¿sí o no? O hay personas que tienen mucho dinero o que les entra más, que no necesitan gastarse en todo eso y que no ayudan a ninguno, no tienen piedad por nadie. Y una de las cosas que el Señor dice es que nos ayudemos unos a otros. O sea que debemos tratar a los demás con justicia, con equidad, y no permitir que la ambición nos desvíe del camino de la verdad. No permitir eso. O sea que este versículo es una de las muchas verdades inspiradoras y poderosas que están en la Biblia, ¿sí? Y es como un recordatorio de que nosotros, cuando recibimos al Señor, somos hijos de Dios y herederos del reino, ¿sí? Del reino de Dios. Y este versículo tiene que tener un impacto profundo en nuestra fe y en toda... Que nuestra vida siempre sea una gratitud al Señor, que siempre se muestre como un agradecimiento a todo lo que hizo Cristo por nosotros, ¿cierto? Y un testimonio de nuestra fe en todas las cosas, un testimonio de que realmente tenemos fe en el Señor, ¿sí? Antes éramos esclavos del pecado, eso es lo que nos quiere decir el Señor. Antes éramos esclavos del pecado, pero cuando conocemos a Cristo y cuando caminamos de acuerdo a sus mandamientos,
pasamos a ser hijos de Dios, herederos de su reino, y ya no somos esclavos. ¿Sí? Ese es el mensaje, esclavos del pecado. Y cuando reflexionamos nosotros sobre esto, es bueno recordar que no solo somos hijos de Dios, sino que como recibimos la herencia divina, y esto también traspasa cualquier bien material que tengamos. Esta verdad nos invita a vivir con gratitud y con propósito, ¿cierto? Porque el propósito de nosotros es seguir las órdenes y los mandatos del Señor, es nuestro propósito en la tierra, ¿cierto? El Señor no nos mandó a nosotros para que tengamos mucho dinero, para que seamos muy felices, para que nunca nos enfermemos, ¿cierto? Él nos mandó fuera que nosotros realmente cumpliéramos su propósito. Al ser herederos estamos llamados a actuar con amor y compasión, reflejando en nuestras acciones la generosidad de nuestro Padre Celestial. O sea que así nosotros, cada día, se debe convertir en una oportunidad para que nosotros vivamos como verdaderos hijos, como verdaderos herederos, ¿cierto? Puede ofrecer. O sea, si ya somos herederos, el Señor nos dice, no te vuelvas a esclavizar. Entonces dígale al que tiene al lado, no te vuelvas a esclavizar. Dígale al que tenga al lado, a los dos lados, no te vuelvas a esclavizar. No te vuelvas a esclavizar. No regreses a la esclavitud. Y ese es el nombre del mensaje de hoy, ¿cierto? No te vuelvas, no regreses a la esclavitud. No regreses a la esclavitud. Gálatas 4 del 8 al 11, para que avancemos. Dice Gálatas, yo les dije que se quedaran en Gálatas 4, que de ahí vamos a sacar todo. Entonces ya leímos Gálatas 4, 7, ahora miremos del 8 al 11, dice así. Ciertamente, esto era lo que les estaba diciendo Pablo a estos judíos, ¿cierto? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. O sea, les estaba diciendo, ustedes cuando no conocían a Dios, servían a otros, ¿cierto? A los que no eran su Dios. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, porque Dios nos conoce, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si ya conoce la palabra, si ya conoce de Dios, ¿cómo es posible que usted se quiera volver? ¿Cierto? Acuerde que el mundo es muy tentativo, las cosas del mundo, ¿cierto? Lo atraen a uno mucho, ¿cierto? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, decía Pablo hablándole a estas personas. Y entonces al final dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Les decía, me da tristeza y creo que yo he perdido el tiempo con ustedes, que he botado mucha corriente, ¿cierto? Y que ustedes no han querido entender y no quieren seguir. A veces nosotros vemos eso así en la iglesia, ¿cierto? Que les hablamos, que les explicamos, que les leemos la palabra, ¿cierto? Que en las prédicas se habla, que en las casas de oración se habla, que en los grupos de los niños se habla, pero la gente sigue igual, ¿cierto? Y entonces uno se siente así como Pablo que dice, yo creo, me da la impresión de que estoy perdiendo el tiempo, les decía Pablo a ellos, porque yo les hablo y les enseño, y ustedes otra vez a buscar lo anterior, ¿cierto? No cambian, quieren seguir iguales. Y así vemos también personas en la iglesia. Hay gente que viene cada 8 días, no falla. Hay gente que está en todas las actividades, pero usted las ve igual. O sea, espiritualmente no crecen, siguen siendo niños espirituales. Y la idea es que lleguemos a ser adultos espirituales, que realmente conozcamos del Señor. O sea que en estos versículos el apóstol le recuerda a los fieles de Galacia la condición en que se hallaban antes, ¿cierto? ¿Cómo se encontraban antes? En pecado, ¿cierto? No conocían del Señor, mantenían pegados a las leyes, ¿cierto? Pero Él también les está advirtiendo y les está exhortando. ¿Por qué? Porque no están mostrando que realmente sí eran herederos de Dios, ¿cierto?
no estaban mostrando que realmente conocían del Señor, sino que estaban volviéndose a esas prácticas y a esas leyes que ellos mismos se habían creado, ¿cierto? O sea que el apóstol ahí vemos que está preocupado, ¿cierto? Y el progreso de estos cristianos se estaba convirtiendo en un retroceso. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de avanzar, estaban retrocediendo, ¿cierto? Daban un paso adelante y 3 para atrás, ¿cierto? En vez de avanzar a medida que conocían la palabra, más se devolvían al mundo, más seguían en las cosas del mundo, ¿cierto? El peligro latente es que podían volver a la esclavitud de la que ya habían salido. Por eso Pablo les estaba exhortando, por eso Pablo les estaba hablando. De hecho, cuando dice ahí, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, da a entender que ya están guardando otra vez lo que era por ley, que eran el sábado, los otros días que ellos señalaban como fiesta, ¿cierto? Los otros días que ellos señalaban para guardar, las fiestas que ellos tenían para hacer, ¿cierto? Que eso era antes de que Cristo viniera, porque antes de que Cristo viniera, eso era como una sombra de lo que iba a pasar. Entonces ellos tenían que hacer eso, sacrificios, todo eso. Pero cuando Cristo llegó, ya es por gracia, ¿cierto? Ya no tenían que hacer todo eso. Mejor dicho, nada de lo que hicieran les iba a dar la salvación. La salvación era por gracia, pero ellos, por muchas leyes que siguieran y por muchos días que guardaran y por muchas actividades que hicieran y fiestas, ellos no iban a tener más salvación, ¿cierto? No la iban a tener, ¿sí? O sea, estaban guardando otra vez, como les decía ahora, el sábado, señales de cosas que ellos habían implementado, festividades, fiestas, la Pascua, muchas cosas. Entonces él decía, me temo de vosotros, comienzo a alarmarme seriamente por vosotros, decía él, al pensar que estéis tan pervertidos, olvidando el Evangelio de Cristo, de modo que todos mis sufrimientos hayan sido en vano. O sea que los cristianos a los que él se estaba refiriendo, que eran los gálatas, estaban volviendo a seguir las leyes de los hombres y no estaban viviendo por la gracia, ¿cierto? Los judíos que se convirtieron en ese entonces y formaban parte de la comunidad cristiana querían volver a sus antiguas costumbres, ¿cierto? A sus celebraciones, a sus prácticas de judaísmo, ¿cierto? Eso incluía en guardar ciertos días, en ciertos rituales, celebrar ciertas fiestas, hacer cosas que ya no eran necesarias para la salvación, ¿cierto? ¿Sí o no? Como la circuncisión y todo ese tipo de cosas. Y todo eso ya no era necesario. ¿Por qué? Porque era gracias a la redención dada por nuestro Señor Jesucristo. O sea, no se dieron cuenta de que en realidad estaban retrocediendo en su fe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que estaban volviendo a lo seguro. Mire que mucha gente no avanza por eso, ¿cierto? Porque es mejor lo que ya conocen, entonces más bien se vuelven a lo anterior. Es mejor, ay, es que yo cuando me volví cristiano ya me está yendo peor, ¿cierto? Porque cree que cristiano es que empiece a tener más dinero, porque generalmente lo que la gente piensa es en dinero, ¿cierto? En posesiones. Y mentira que lo que el Señor nos muestra es muy distinto. Él nos muestra la parte celestial, ¿cierto? Él nos muestra que lo que tenemos que crecer es por medio de su gracia, en la parte espiritual, en ser aptos para el reino, ¿cierto? Huir al pasado, ¿cierto? Sí, porque a veces creemos, no, es que era mejor antes, no, a mí me iba mejor. Y usted no ha visto que hay cristianos que dicen, no, y ¿sabe qué? Y yo me bauticé, y me devolví, no, y yo iba, y mi mamá me llevaba, y yo a lo último me retrocedí, ¿cierto? ¿Sí o no? Muchas veces los cristianos vuelven a la esclavitud de antes, ¿cierto? Sirviendo de pronto en idolatrías, vuelven a idolatrías, a filosofías, a costumbres, a tradiciones que hacían antes, de pronto en la otra religión en que estaban, ¿cierto?
y perdemos la libertad que tenemos en Cristo de servirle, porque pero seguimos siguiendo tradiciones que no son cristianas y que en la Biblia no están por ninguna parte, ¿cierto? Que hombres se han inventado, que religiones se han inventado, que sectas se han inventado, que papas se han inventado, pero que realmente no tienen ningún sustento bíblico. No vuelvas a servir a los falsos dioses, dice la palabra, no vuelva. Gálatas 4 del 8 al 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se van a volver a lo mismo, cierto? O sea que nosotros como cristianos tenemos que avanzar y seguir dando muestras de arrepentimiento, seguir dando muestras de agradecimiento a Jesucristo. ¿Por qué agradecimiento? Porque si no hubiera sido por Él, nosotros no somos salvos. Si no hubiera sido que Cristo murió por nuestros pecados, nosotros no tuviéramos la salvación, ¿cierto? Entonces recuerden, no conocíamos a Dios, al verdadero Dios, dice la palabra en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿a quién? A Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que la vida eterna es esa, dice la palabra, conocer a Dios y conocer a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso está en 1 Juan 5:20. Cristo. Pero antes no lo conocíamos. Entonces cuando no lo conocemos, somos esclavos del pecado. Y cuando ya lo conocemos, debemos andar en sus caminos y nos alejamos de todas las cosas malas. Servíamos a dioses falsos, a imágenes, a religiones, adorábamos ídolos, santos, ¿cierto? Estatuas, un santo para cada cosa, ¿cierto? Cosas que no eran Dios. Inclusive adoran a curas. Yo conocí a un señor por allá en el centro que tiene inclusive una estatua, y yo le pregunté qué era eso, y es un cura de por allá se me olvida el pueblo, bueno, de aquí del oriente, que era un cura, dice él. Entonces él lo tiene con veladoras y una cosa grande tiene allá, no me acuerdo cómo se llama, y él adora a ese cura, es un cura. Dice que no, que él era muy santo, entonces él hace eso, listo. O sea que no podemos seguir adorando ídolos, ni santos, ¿cierto? Ni hacer novenas, ni hacer rosarios, ni llevar escapularios, ni todas esas cosas que nos han enseñado que no tienen ningún soporte bíblico, ¿cierto? Cuando usted empieza a leer la Biblia de verdad, se da cuenta todo lo que vivíamos nosotros engañados cuando estábamos en otras cosas, ¿cierto? Cuando seguíamos religiones y cosas de hombres. Ahora conocemos a Dios, o mejor dicho, como Él nos dice, Él nos conoce a nosotros, ¿cierto? Porque Él dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él nos conoce, Él sabe quién es cada uno de nosotros. Usted puede decirle al Señor que es que usted lo ama, pero Él sabe si sí o no. Él sabe cómo está su corazón. Él sabe qué necesita usted realmente. Él sabe. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos. Él sabe quiénes son sus ovejas, porque recuerden que Él es nuestro pastor, ¿cierto? Sus ovejas oyen su voz, creen en Él y le siguen. El día del juicio, que todos vamos a llegar a ese día, algún día vamos a tener que estar al frente de Él, ¿cierto? Algún día nos vamos a morir. No nacimos para semillas, ¿cierto? Algún día, unos más temprano que tarde, o unos más tarde que temprano, ¿cierto? Pero algún día, y algún día vamos a estar delante del Señor, ¿sí o no?
vamos a estar delante de Dios. ¿Y Él qué va a hacer? Él va a apartar gente, ¿cierto? Va a apartar a los que no los conoce, los que desobedecen su palabra, los que confían más bien en sus obras, ¿cierto? Los que confían más bien en su trabajo, en su dinero, en su capacidad, en su inteligencia, y que nunca confiaron en el Señor, ¿cierto? Él los va a separar, eso dice la palabra. ¿Y para qué los va a separar? Dice la palabra que unos van para ¿dónde? Que unos van a vivir con Él en el cielo, y que otros van a vivir ¿dónde? Para el infierno. Y de allá nadie nos va a sacar, ¿cierto? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque mucha gente habla, ¿cierto? Que cree en Jesús, que sí, que es mi Dios, que yo creo en Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si usted no hace la voluntad, dice aquí en la palabra, eso está en Mateo 7, 21, 23, si usted no hace la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? No entrará en el reino de los cielos. Ya, eso está claro, es que ahí está en la palabra, ahí está en la Biblia. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, muchos le van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos los demonios, fuera los demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. O sea que nosotros merecemos la salvación. Y Él les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conoció. Usted puede estar haciendo milagros, usted puede hacer que caiga un rayo aquí, ¿cierto? Usted puede hacer lo que quiera, cosas que nadie ha visto, pero falta ver si el Señor sí lo conoce a usted, ¿cierto? Falta ver eso que usted hace en nombre de quién lo está haciendo, ¿cierto? El Señor es el que va a decir. Por eso Él dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, usted dice que conoce a Dios, pero la pregunta es, ¿Dios sí te conoce? Pregúntale al que tiene al lado, ¿Dios sí te conoce? ¿Dios sí te conoce? Porque usted de pronto dice que lo conoce, pero Dios sí te conoce. Porque usted qué se gana con conocerlo y si usted no lo conoce. Que le diga, no, nunca lo conocí. Oiga, yo no sé quién es usted. Que no, sí, Señor, era que yo iba todos los domingos al culto. Sí, ¿qué hacía después cuando salía del culto? ¿Y qué hacía después en toda la semana? ¿A cuántas personas ayudaba? ¿Cómo se comportaba con su familia? ¿Sí guiaba bien a su familia, a sus hijos? ¿O los deja que sigan todo el día escuchando reggaetón y llenándose la cabeza de bobadas? ¿Ah? ¿O se sentaba con ellos a leer la palabra y a estudiar la palabra? Acuérdense que el Señor dice que nosotros como padres tenemos que rendir cuentas. Usted como padre, si estos niños se apartan, usted va a rendir cuentas. Ay, no, es que él no, usted es la que va a rendir. No, es que él no quiere. No, es que mi hijo no quiere ir al grupo de los niños porque es que él no quiere. Y, ay, ¿cuántos años tiene su hijo? No, tiene 6, pero es que él no quiere. ¿Cómo le parece? Él no quiere. Entonces, él está decidiendo. Yo lo tengo que dejar que decida. ¿Y qué va a pasar si ese niño no va a ninguna parte, sino que mantienes en la calle con tan malas amistades? ¿Ah? Usted tiene que enseñarle a sus hijos, y los hijos tienen que hacerle caso a los padres. Otra cosa es que cuando sean mayores de edad y se vayan de la casa, hagan lo que ellos quieran, ellos van a responder. Pero mientras estén en su casa, usted es el que responde. Ah, yo no sé por qué se volvió drogadicto, yo no sé. Usted sí sabe. Usted no lo cogió como debía ser. No le leyó la palabra, no le puso normas. O de pronto lo vio a usted. Ah, no, yo no sé por qué es alcohólico. De pronto era que lo veía a usted bebiendo cada 8 días o todos los días. ¿Cierto? Ah, no, yo no sé por qué le pega a la esposa. De pronto es que usted le pegaba a su mujer.
Y él eso fue lo que él aprendió, ¿cierto? ¿Sí o no? Volver a las cosas, no vuelva a las cosas débiles, dice el Señor. Volver a las cosas débiles, pobres y elementales. Principios elementales que nos tenían esclavos. ¿Sí o no? Son principios débiles, eran cosas que no valían la pena, no son firmes frente a la salvación, no sirven para nada, ni para darnos victoria sobre el pecado, ¿cierto? ¿Sí? Guardar días, guardar fiestas, guardar ciertos, no comer ciertos alimentos, eso para nada nos va a servir, ¿cierto? No tienen contenido ni riqueza espiritual, como sí lo tiene la misericordia y la gracia que el Señor nos da. Lo que dice el mundo y la religión no tiene firmeza ni riqueza. Lo que diga la gente del mundo que no conoce al Señor, eso no tiene nada. O lo que digan las religiones o las sectas que ustedes ven tantas por ahí, ¿cierto? Carecen de fuerza, de contenido. Mirad que nadie os engañe, dice la palabra en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, a los conocimientos del mundo, y no según Cristo. Amén. Mirad que nadie os engañe. Por eso, para que nadie nos engañe, tenemos que leer ¿qué? La palabra. La palabra. Si usted está constantemente leyendo la palabra, usted no va a llegar a un testigo de Jehová a embobarlo y a decirle cualquier cosa en su casa. Y hay gente que le abre la puerta y los invita hasta a desayunar y se sientan con ellos. Si usted realmente estudia la palabra, usted no le va a creer a un cura o a un católico las mentiras que dicen, que no están soportadas en la Biblia. Entonces usted tiene que decir, muéstremelo en la Biblia. Ah, no, es que usted tiene que bautizar al niño de meses, muéstremelo en la Biblia. Es que usted tiene que ir a hacer la primera comunión, muéstremelo en la Biblia. ¿Dónde dice? Si no está en la Biblia, es mentira. Son cosas que se han inventado, ¿cierto? ¿Qué más? En Cristo Jesús, todas esas enseñanzas del mundo, toda esa religiosidad, son eliminados, porque usted ya conoce la palabra. Tenemos la persona de Cristo, su Espíritu y su palabra nos transforma y nos enriquece. O sea, no vuelvas a débiles y pobres rudimentos, dice la palabra. Sirvamos al Señor con el poder del Espíritu Santo y tomando riquezas espirituales por medio de la palabra. Por eso la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandato de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila, más que miel que destila el panal. ¿Listo? Amén. Eso dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que deleitarnos es en la palabra. No volvamos a guardar las costumbres que teníamos antes, ¿cierto? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, dice la palabra. Y decía Pablo, y me temo que estoy perdiendo el tiempo con ustedes. Estaban volviendo a costumbres, pero ahora en formato judío. Y muchas veces nosotros volvemos a esas costumbres, ¿cierto? Por darle gusto a los demás, por no quedar como el aguafiesta, ¿cierto? Ah, no, es que a mí no me invitan a ninguna reunión en mi familia, que porque yo soy cristiano. Que no lo inviten, ¿cierto? Usted más bien los invita a la casa y les muestra la palabra, ¿cierto? Entonces, como yo quiero que me invite, yo voy a hacer lo que ellos hacen, entonces voy a empezar a beber como ellos y hacer lo que ellos hacen, ¿cierto? ¿Sí? Pablo se dirigía a los Gálatas en este versículo para mostrar esa preocupación que tenía por ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estaban viviendo según la fe, sino que estaban viviendo otra vez según las costumbres, ¿cierto? Estaban volviendo a esas prácticas religiosas, judías, ¿cierto? Y muchos de nosotros a veces hacemos eso. Muchos que se llaman cristianos hacen eso. Salen de aquí a lo mismo.
hacer lo mismo. Ya llegan a la casa, ya se les olvidó el sermón, ¿cierto? Ya se les olvidó de pronto ir a buscar los versículos para volvérselos a leer y de pronto aprendérselos. Y vuelven a lo mismo, ¿cierto? A sus rumbas, a sus fiestas, a su desorden, ¿cierto? A sus religiosidades, a sus novenas, a sus cosas raras que hacen, ¿cierto? ¿Qué significa guardar días y meses y tiempo? Lo que decía él ahí. Lo que pasa es que en los judíos, ellos eran muy rigurosos en guardar eso, ¿cierto? Ellos eran rigurosos en guardar todas esas festividades y todas esas cosas conmemorativas, ¿sí? Y muchas de ellas se encuentran en la Biblia, claro, pero era para ellos en esa época. Cuando Cristo llegó y murió por nosotros y fuimos salvos por la gracia, nosotros ya no tenemos que seguir eso. ¿A quién que tenemos que seguir ya? A Cristo. Ya animales para hacer un sacrificio, no. Ya usted no tiene que ir a cuidar ciertos días para buscar la salvación, no, ya la salvación es Cristo, ¿sí? Sin embargo, para los cristianos que han sido liberados de la ley por el sacrificio de Jesucristo, esas observancias de fiestas y tradiciones paganas no tienen ninguna validez, ¿cierto? Que nadie os juzgue, dice Pablo también, que nadie os juzgue en cuanto a comidas o bebidas, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado, que son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie lo juzgue, que porque usted come morcilla, como es de buena, ¿cierto? Pero usted ve sectas y ciertas falsas religiones que dicen que usted no le pueden hacer una transfusión de sangre, usted tiene que morir, usted necesita porque se está desangrando, no, es que yo no puedo, entonces más bien se muere, ¿cierto? La Biblia no enseña eso. Todo eso fueron tradiciones y cosas que la gente se inventó, ¿sí? O sea que tenemos que ser liberados de todas esas cosas, ¿cierto? Que nadie os juzgue por cuanto a comida o bebida. Usted puede comer lo que quiera. Eso sí, usted tiene que ser responsable, ¿cierto? Porque acuérdese que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que cuidarlo. Porque usted está comiendo chicharrón todo día, mañana, tarde y noche, lo más seguro es que se le van a tapar las arterias, ¿cierto? Pero que le gustó comerse un chicharrón, claro. Que le gustó comerse una morcilla, claro. ¿Por qué no? La Biblia dice que no, que usted puede comer lo que quiera, nadie lo puede juzgar por eso, ¿sí o no? Guardar los días, meses y años como si tuvieran algún valor, eso no tiene nada. ¿Por qué? Porque la relación debe ser una relación personal. ¿Con quién? Con Cristo, ¿cierto? O sea que en lugar de preocuparnos por cumplir todas esas cosas religiosas, todos esos rituales que habían, debemos enfocarnos en nuestra relación personal con Jesucristo, buscarlo todos los días más, estar pendiente, orar más, buscarlo en oración, leer la palabra, ¿cierto? Y hacer todo lo que el Señor nos pide que hagamos. Amén. Entonces ya sabemos que somos hijos de Dios y que somos herederos si hacemos lo que Él dice. Y que también nos dice que si ya somos hijos, no nos volvamos al pasado. De hecho, la Biblia dice que si usted se regresa a lo malo, sería mejor que no hubiera nacido. ¿Por qué? Porque porque es peor. Por eso Él dice que Él prefiere al que es frío o caliente, no al tibio. Más bien, o estar realmente metido con Cristo, o no te metas con Cristo. Pero que un día sí, otro día no, ahí por los laditos, no, Él no quiere eso. Más bien no lo haga, porque eso trae mucha maldición de parte del Señor. Amén. Hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar para que terminemos este momento. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento tan especial, este momento en el que nos has recordado, Señor, que si somos tus hijos,
debemos hacer lo que tú dices, Señor. Tú dices en tu palabra que si hacemos y cumplimos tus mandamientos, seremos tus amigos. Y nosotros queremos ser tus amigos. Es más, queremos ser tus hijos. Queremos ser tus herederos del reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que escuchemos esta palabra, Señor. Queremos que esta palabra realmente nos transforme y que hoy salgamos de acá como personas distintas, diferentes, que por lo menos salgamos con una disposición, con una mejor disposición para seguir escuchando tu palabra. Que hoy no sea el primero ni el último día que venimos a tu iglesia, Señor. Que podamos seguirte buscando, Señor. No solo aquí en la iglesia, Señor, sino en oración, tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra nos transforma. Te damos gracias, Señor, por toda nuestra familia, Señor, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros sobrinos, por nuestros padres, por todas las personas a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites poder estar con ellos y poderles llevar tu palabra, Señor. Poder mostrarles que somos distintos y que hemos cambiado gracias a ti, Señor. Y que ellos también pueden cambiar. Muchas veces estas personas no conocen de ti porque nadie les dice, pero sabemos que nos mandas en tu palabra que debemos ir a llevar ese mensaje. Gracias, Señor, porque hoy nos queda claro que no debemos volver a las cosas del mundo, que debemos alejarnos cada día más y no volver a las cosas que hace la gente por tradición, que hace la gente por cultura, que hace la gente por religión. No queremos seguir haciendo eso, Señor. Queremos seguir siendo tus hijos y por gracia queremos seguir buscando más y más de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque por esta semana, Señor, que termina, Señor, que terminó, Padre Santo, por esta semana que nos permitiste, Señor, estar bien. Hoy estamos con salud y hoy estamos aquí, Señor. Pero te pedimos que esta semana que viene, Señor, nos bendigas con tu palabra, Señor. Que crezcamos espiritualmente más y más, que lleguemos a ser maduros, ancianos espirituales, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Gracias, mi Señor, porque nos escuchas, porque nos amas y porque nos has perdonado. Gracias por la salvación. Gracias, Dios. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso al Señor.